Buenas tardes, facilitador Alejandro Ariel García Arriaga. Mi nombre es Edith Morales García y a continuación le presento la evidencia de aprendizaje de la primera unidad llamada Panorama Epidemiológico en su primer momento. ¿Cuándo se creó la Facultad Médica del Distrito Federal y a qué institución sustituyó? La Facultad Médica del Distrito Federal se creó en el año de 1831 y sustituyó al Tribunal del Protomedicato. ¿Qué fue el establecimiento de las ciencias médicas? ¿En qué año fue fundado y qué presidente lo hizo? Valentín Gómez Farías establece el 23 de octubre de 1833 el establecimiento de las ciencias médicas, que apareció después de haber sido suspendida temporalmente la enseñanza de la medicina en la universidad. ¿Cuándo se fundó la Academia de la Medicina y qué ventaja tuvo esta? La Academia de la Medicina se funda en el año de 1836 y con esta se logra la consolidación de la medicina como un gremio. ¿Cuál fue el país que con su ciencia médica influyó la medicina mexicana naciente en esta época? El país que influyó en la medicina mexicana fue Francia, ya que se copia su programa de estudios. Se traen libros de Francia, se les obliga a los médicos a hablar y leer en francés, así como hacer una estancia en Francia si querían ser médicos con cierto prestigio. ¿Cuál fue el papel del presidente Benito Juárez en la salud pública y en qué años hizo los cambios que a él respectan? El presidente Benito Juárez en el año de 1856 desamortizó los bienes de la Iglesia, con lo que los hospitales pasan a estar bajo el control del gobierno. Con Benito Juárez se inician los servicios de atención de la salud como obligación del gobierno. En 1861 crea el Consejo Nacional de Beneficencia Pública, el cual se encargaba de coordinar a la beneficencia y a los hospitales para convertirlos en un servicio público dependiente del Estado. ¿Cuándo se fundó el Consejo de Salubridad? ¿Cuál fue su importancia? ¿En qué año fue su transición a la autonomía y qué ventajas trajo? El Consejo de Salubridad se funda en la Ciudad de México en el año de 1841. Ese consejo se hace autónomo en el año de 1879, lo cual permitió que sus actividades se agilizaran, ya que solo debían informar a la Secretaría de Gobernación y no a todas las dependencias. Ese consejo de igual manera formuló las igualas médico-farmacéuticas nacionales, las cuales tratan de unir la atención médica y la prevención preventiva. Estudia la tifo, hace una estadística de mortalidad e inicia un mejor control de hospitales. ¿Qué papel jugó Eduardo Liceaga como presidente del Consejo de Salubridad? Eduardo Liceaga fue presidente del Consejo de Salubridad en 1885. Él se encargó de organizar todo el consejo y formalizar su función tanto científica como social. Bajo su mandato se estudiaron vacunas, se estudiaron epidemias, se limpió la ciudad, se introdujo la vacuna antirrábica y en 1891 se concluye el Código Sanitario, el cual establece reglas para la administración sanitaria tanto local como federal. También bajo su mandato México inicia su participación en asuntos sanitarios internacionales. ¿Cuándo nacen la medicina preventiva y la sociología médica y quiénes fueron sus representantes originales? La sociología médica surge en el año de 1880, cuando el médico José Lobato publica un artículo en la Gaceta Médica de México, en donde relaciona por primera vez la sociología con la seguridad. La medicina preventiva surge en el año de 1880, cuando otro médico empieza a utilizar dicho término. Esta medicina es la relación entre el buen estado de salud de un pueblo y la atención médica recibida antes de contraer cualquier enfermedad. ¿Qué papel jugó el concepto de higiene en la salud pública mexicana naciente? Entre los siglos XIX y XX surge el concepto de higiene, el cual se refiere a la regeneración moral, a la íntima relación del cuerpo humano y su forma de ser social. El concepto de higiene se vuelve un principio moralizador y de control social. Por medio de este concepto se puede alcanzar el bienestar de modo parcial, aunque al final se sabe que era una forma de condicionar la conducta y de controlar a la sociedad. ¿Cuándo se fundó el Departamento de Salud Pública y qué importancia tuvo? El Departamento de Salud Pública se funda en el año de 1917. Este departamento tiene que ver con la legislación sanitaria del país, ya que su creación se encuentra regulada por la Constitución, en donde se establece que la salubridad y la asistencia médica pueden darse tanto a nivel federal como nacional o local. Este departamento se encargó de la policía sanitaria en puertos y fronteras, vacunas, medidas contra el alcoholismo, epidemias, enfermedades contagiosas, preparación y administración de vacunas y sueros, control de alimentos, bebidas y drogas. Describe los cambios en salud pública logrados en la década de 1930 a 1940 descritos en el apartado Éxito social y científico de la salud pública. El 18 de agosto de 1931 se promulga la Ley del Trabajo. Esta ley cuida al trabajador y trata aspectos de salud como invalidez, vejez y defunción. En enero de 1931 se crea el Servicio de Sanidad de los Estados para regular la atención sanitaria en el interior de la República. En 1932, Rafael Silva crea la Coordinación de Servicios Sanitarios, en donde se busca incrementar el aprovechamiento de los recursos disponibles.
En 1933 el país cuenta con una organización administrativa para ejecutar las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento del medio. En 1934 aparece el Reglamento de Higiene en el Trabajo y el de Medidas Preventivas de Accidentes en el Trabajo. En 1935 se promulga un nuevo Código Sanitario y surge la campaña de vacunación permanente contra la tuberculosis. En 1936 Gustavo Vaz establece el servicio médico social como obligación en el último año de medicina para que los jóvenes le den atención médica al campo. En 1936 se inaugura el Hospital Huipulco de Enfermedades Respiratorias. El 31 de diciembre de 1937 surge un decreto que modifica la ley de las secretarías y departamentos del Estado y se crea la Secretaría de Asistencia Pública. Se intensifican las campañas en contra de diversas parasitosis y se implanta la pasteurización de la leche en el Distrito Federal. El 18 de marzo de 1939 se inaugura el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, que es el primer centro formal de investigación de problemas de la salud. ¿Cuándo se fundó la Secretaría de Salubridad y Asistencia y qué organismos se funcionaron para formarla y qué presidente decretó que se hiciera? La Secretaría de Salubridad y Asistencia, el 15 de octubre de 1943, por decreto presidencial del presidente Manuel Ávila Camacho, al fusionarse el Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia Pública. ¿Cuándo se crea el IMSS y cuál es su función? El Instituto Mexicano del Seguro Social se crea el 19 de enero de 1943, el cual se encarga de proporcionar atención médica y social a los trabajadores y a sus familias, y con él se marca el inicio de la medicina institucional. ¿Cuándo se estableció el servicio social médico como obligación del plan de estudios en el último año de la carrera de medicina y cuál fue y es su importancia? Gustavo Vaz establece en el año de 1936 que el servicio social médico es obligatorio para todos los estudiantes que cursan el último año de la carrera, para que de esta manera la atención médica llegue a diversos lugares de la República, como el campo. ¿Cuándo se crea el ISSSTE y cuál es su función? En 1960 se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Este instituto se encarga de darle servicios médicos y sociales a los trabajadores del gobierno, así como a sus familiares. ¿Cuándo se hizo la transición entre Secretaría de Salubridad y Asistencia y Secretaría de Salud, como se le conoce actualmente? La transición entre la Secretaría de Salubridad y Asistencia a la Secretaría de Salud se hizo el 21 de marzo de 1985, durante la administración del presidente Miguel de la Madrid. ¿Qué es el Seguro Popular? ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son sus objetivos principales? El Seguro Popular es el mecanismo mediante el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilizarlo, y que brinda servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. Este seguro fue creado para brindarle atención a toda la población que no cuente con IMSS o ISSSTE. Este seguro comenzó su operación desde el 1 de enero del 2004 y tiene como principal objetivo el financiar la prestación de servicios de salud a las personas que no están afiliadas al IMSS o al ISSSTE.